Florence Scovel Shinn decía justo lo contrario de lo que todos te enseñan sobre cómo multiplicar el dinero. Mientras el mundo te grita, «¡Trabaja más!», ella te susurraba, «¡Trabaja menos!». Mientras te dicen, «Ahorra cada centavo», ella te animaba a gastar. Y mientras todos insisten en planificar hasta el último detalle, ella te decía, «Confía, confía plenamente en el universo». Y la gente que escuchó sus enseñanzas, tan opuestas a lo que todo el mundo cree, se hicieron ricas. No poco a poco, no gradualmente, de un día para otro, como si el dinero siempre hubiera estado ahí, esperando que dejaran de perseguirlo con tanta desesperación. El verdadero poder que Florence descubrió no reside en hacer más, sino en hacer menos. No se encuentra en buscar con avidez, sino en permitir que las cosas lleguen. No está en conquistar a toda costa, sino en rendirse a la voluntad divina. Y esto, claro, asusta a quienes están acostumbrados a tener el control de todo, porque rendirse parece debilidad, permitir parece pasividad, y hacer menos se confunde con pereza. Pero Florence lo llamaba gracia divina, la ley de la gracia, que supera con creces la ley de causa y efecto, que anula cualquier esfuerzo extenuante, que vuelve innecesario todo sacrificio, y en los próximos 20 minutos vas a descubrir exactamente cuál es ese poder. Cómo Florence lo encontró en un momento casi místico, que cambió no solo su vida, sino la de miles de personas. Cómo ella enseñaba la palabra clave que activa ese poder. Y sobre todo, por qué esa enseñanza fue olvidada, enterrada bajo décadas de una ley de atracción mal entendida, bajo visualizaciones que no funcionan, bajo afirmaciones que, al final, se vuelven en contra de quien las pronuncia. Porque Florence no enseñaba la ley de atracción. Ella enseñaba algo mucho más profundo, algo anterior, algo de lo que la atracción es solo una consecuencia. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo comprendes, ya no necesitas atraer nada. Simplemente permites que llegue. Y llega, con una velocidad que asusta, con una facilidad que desconcierta, con una precisión divina. Era 1925. Florence tenía 56 años. Ya llevaba una década enseñando sus métodos. Ya había publicado El juego de la vida. Ya había ayudado a cientos de personas a manifestar prosperidad, salud, amor. Pero algo la inquietaba. Algo que no terminaba de comprender. ¿Por qué algunas personas manifestaban sus deseos instantáneamente, mientras que otras tardaban años? ¿Por qué algunos decretos funcionaban al instante y otros parecían no tener ningún efecto? Una noche de junio, se despertó a las 3 de la mañana. No fue una pesadilla. No fue un ruido. Fue el silencio. Un silencio tan profundo que parecía vibrar en el aire. Y en ese silencio, ella escuchó, no con los oídos, sino con algo mucho más profundo. Una voz que no era voz. Una presencia que no era física. Y esa presencia le susurró una palabra. Una sola palabra. Y esa palabra contenía siglos de sabiduría olvidada. Llevaba consigo el secreto que Florence había estado buscando incansablemente. La palabra era surrender, rendirse, pero no en el sentido de darse por vencido, sino en el sentido de entregar, de soltar las riendas, de dejar de aferrarse con desesperación. Y al instante, Florence lo comprendió todo. Todo bloqueo financiero que había presenciado no era por falta de fe, sino por un exceso de control. Toda manifestación retrasada no era porque el universo tardaba en responder, sino porque la persona no soltaba, se aferraba, controlaba, verificaba, dudaba, aunque lo disfrazara de planificación.
Se levantó de la cama y escribió durante 3 horas seguidas, sin parar, sin pensar, simplemente canalizando todo lo que se le había revelado. Y cuando terminó, tenía en sus manos el manuscrito que tituló El poder de soltar. Pero, curiosamente, nunca lo publicó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la gente no estaba preparada para ese mensaje, que leerían soltar como rendirse, que interpretarían rendirse como debilidad, que confundirían la gracia divina con la pasividad. Así que decidió enseñar de otras formas, a través de decretos, a través de historias inspiradoras, a través de los casos de éxito de sus clientes, que manifestaron sus deseos cuando, finalmente, dejaron de intentar controlar todo. Pero el manuscrito quedó guardado, en un cajón, durante décadas, hasta que, en 1980, 50 años después, un sobrino de Florence lo encontró por casualidad. Lo leyó y quedó completamente impactado, porque Florence había escrito explícitamente lo que solo insinuaba en sus libros. Había revelado el mecanismo exacto, la técnica precisa, el poder olvidado. El manuscrito decía algo así: la razón por la que tus manifestaciones tardan en llegar no es porque te falte fe, es porque no sueltas completamente. Tú declaras, decretas, afirmas, y luego esperas con ansiedad. Y esperar es aferrarse, y aferrarse bloquea el flujo, porque no confías plenamente en que ya está hecho. Finges que confías, pero, en el fondo, estás vigilando constantemente, verificando, preguntando dónde está lo que deseas, y cada vez que preguntas, lo cancelas. Cada vez que verificas, dudas. Cada vez que esperas ansiosamente, lo alejas. El secreto está en decretar y olvidarse, no en decretar y esperar, no en decretar y verificar, decretar y soltar completamente, como si sembraras una semilla y nunca más la volvieras a mirar. ¿Crece? Claro que crece. La estés mirando o no, la estés verificando o no. De hecho, crece mejor cuando no la miras, porque tu atención no está cargada de duda disfrazada de cuidado. Florence puso a prueba esta teoría con una clienta llamada Margarita. Margarita estaba desesperada. Llevaba 3 años intentando vender su casa. Y nada. Entonces, empezó a hacer decretos. Los hacía todos los días. Pero la casa seguía sin venderse. Florence le preguntó: ¿decretas y te olvidas? ¿O decretas y te quedas pensando en eso todo el tiempo? Margarita admitió que decretaba, pero que se pasaba el día entero imaginando compradores, visitando la casa mentalmente, verificando que todo estuviera en orden, planeando qué haría con el dinero. Florence le dijo: estás estrangulando la manifestación. Estás aferrándote con tanta fuerza que no dejas que suceda. Margarita no entendía. ¿Cómo puedo estar bloqueándolo si pienso en eso todo el tiempo?, preguntó. Florence le explicó: precisamente por eso, pensar en eso todo el tiempo es no confiar, es vigilar, es controlar. Y el control es lo opuesto a la fe. La fe verdadera decreta una vez y se olvida, porque sabe que ya está hecho, en el plano invisible, y el plano invisible no necesita supervisión, necesita libertad para manifestarse. Margarita se mostró escéptica, pero estaba desesperada, así que accedió a intentarlo. Florence le hizo decretar una última vez: agradezco que mi casa ha sido vendida al comprador perfecto, por el precio perfecto, en el tiempo perfecto. Está hecho, está consumado. Y entonces le dijo algo que la dejó en shock: ahora vas a prometer que no vas a pensar más en eso. Nada de visitar la casa mentalmente.
Nada de imaginar compradores. Nada de verificar anuncios. Tú decretaste, soltaste, olvidaste. Margarita pensó que era imposible. ¿Cómo voy a olvidar algo que deseo tanto?, preguntó. Florence respondió. Justamente ahí está el problema. Lo deseas tanto que no dejas que llegue. Querer es tensión, querer es falta, querer es miedo a no tener. Y todo eso bloquea el flujo. La gracia divina opera en el vacío, en el espacio vacío. Cuando sueltas completamente, creas un vacío. Y ese vacío atrae la manifestación como un imán irresistible. Margarita prometió intentarlo. Y fue lo más difícil que había hecho en su vida. Cada vez que pensaba en la casa, tenía que desviar la atención conscientemente. Cada vez que sentía ansiedad, tenía que recordarse a sí misma: ya decreté, ya está hecho, no necesito vigilar. Y los primeros días fueron una tortura. Pero después, algo extraño sucedió. Empezó a sentir paz. Una paz que no tenía ningún sentido. Como si realmente ya hubiera vendido la casa. Como si el dinero ya estuviera en el banco. Al 10º día, sonó el teléfono. Un corredor, un cliente interesado. Quería ver la casa al día siguiente. Margarita casi entra en pánico. Casi empieza a planear, a imaginar, a preparar. Pero recordó a Florence Scovel Shinn. Soltó. Dijo: está hecho. Y se olvidó de nuevo. El cliente vino. Hizo una oferta en el momento. Por el precio pedido. Pago en efectivo. Cierre en una semana. 3 años atascada. 10 días después de soltar. Vendida. Margarita volvió corriendo con Florence Scovel Shinn. ¿Cómo es esto posible? Florence Scovel Shinn sonrió. No es posible. Es inevitable. Cuando realmente sueltas, cuando realmente confías, cuando realmente decretas desde el lugar de la gracia divina, no desde el desespero, activas un poder que no es tuyo, que no depende de ti, que simplemente fluye a través de ti cuando dejas de bloquearlo con control, miedo y verificación constante. Y esto se convirtió en el método secreto de Florence Scovel Shinn. Lo enseñaba solo a clientes privados, a personas que estaban verdaderamente listas, que entenderían, que no confundirían, y los resultados eran siempre los mismos. Milagrosos, instantáneos, imposibles según la lógica común, pero perfectamente naturales según la ley de la gracia divina. El método tenía 3 pasos. Solo 3. Primero, decretar una única vez con convicción absoluta. No repetir todos los días. Repetir es dudar. Es pensar que una vez no fue suficiente. Segundo, soltar completamente. No pensar más. No verificar. No planear. Como si ya hubiera sucedido y ahora simplemente vives tu vida. Tercero, cuando la duda venga, y vendrá, no luches contra ella. Simplemente recuerda: ya decreté. Está hecho en la mente de Dios. No necesito hacer nada más que vivir. Y Florence Scovel Shinn añadió algo crucial. Ella dijo: llena el vacío. Cuando sueltas lo que quieres, queda un espacio vacío en tu mente. Y la mente humana odia el vacío. Entonces, llénalo con gratitud. No por haber recibido aún, sino por haber decretado, por tener acceso a la gracia divina, por ser un canal divino. Gratitud que no depende del resultado, que simplemente es. Y esa gratitud se convierte en el imán más poderoso que existe. Un hombre llamado Roberto buscó a Florence Scovel Shinn en 1928. Estaba en la ruina. Negocio destruido, familia deshecha, salud quebrantada. Lo había intentado todo. Afirmaciones, visualizaciones, rituales.
Nada funcionaba. Florence Scovel Shinn preguntó una única pregunta. ¿Haces todo esto con desespero o con paz? Roberto admitió. Con desespero, con urgencia, con miedo. Florence Scovel Shinn asintió. Por eso no funciona. El desespero bloquea, la urgencia estrangula, el miedo repele. Ella le enseñó el método. Decretar una vez. Soltar completamente. Llenar con gratitud. Roberto estaba escéptico. Ya lo he intentado todo. ¿Por qué esto sería diferente? Florence Scovel Shinn respondió. Porque nunca has intentado no intentar. Nunca has soltado de verdad. Siempre te has quedado esperando, verificando, dudando. Esta vez lo vas a hacer diferente. Vas a decretar y vivir como si ya hubieras recibido. No en fantasía, sino en paz profunda. Roberto decretó. Agradezco que la prosperidad infinita fluye hacia mí ahora de todas las direcciones. Mi barco ha llegado. Está hecho. Está consumado. Y entonces, Florence Scovel Shinn le hizo prometer. No vas a pensar más en esto. Nada de planear cómo vendrá el dinero. Nada de buscar oportunidades desesperadamente. Tú decretaste. Dios escuchó. Lo invisible está trabajando. Tú solo vives tu vida en gratitud y paz. Roberto lo encontró insano. Pero como estaba en el fondo del pozo, aceptó intentarlo y fue liberador. Por primera vez en años, paró de intentar controlar, paró de buscar desesperadamente, paró de forzar, simplemente vivió. Hacía lo que tenía que hacer, pero sin desespero, sin urgencia, sin miedo. Y algo extraño empezó a suceder. Puertas se abrieron, personas aparecieron, oportunidades surgieron, de la nada, sin él buscar, sin él forzar. En 3 meses estaba empleado. En 6 meses había triplicado su salario. En 1 año había abierto su propio negocio. En 2 años estaba rico. No poco a poco, no gradualmente. En explosiones, en saltos, en milagros que él no conseguía explicar. Y cuando volvió para agradecer a Florence Scovel Shinn, ella dijo algo que él nunca olvidó. No fui yo, fuiste tú. Cuando finalmente paraste de bloquear, cuando finalmente soltaste, cuando finalmente confiaste, activaste el poder de la gracia divina. Y la gracia divina no conoce límites, no conoce imposibles, simplemente fluye. Y ese es el poder olvidado. No es atracción, es rendición, no es búsqueda, es permiso, no es esfuerzo, es gracia divina. Y Florence Scovel Shinn descubrió esto en 1925, en aquella noche de junio, cuando una presencia le reveló la palabra surrender, rendición. Y ella entendió que toda enseñanza de manifestación que se enfoca en hacer más está equivocada. El secreto no es hacer más, es hacer menos. No es controlar mejor, es soltar completamente. No es tener más fe, es tener menos duda disfrazada de celo. ¿Y por qué esto fue olvidado? Porque es peligroso. Para quien vende cursos de manifestación, para quien enseña técnicas complejas, para quien lucra con el desespero de las personas. Porque si tú supieras que basta decretar una vez y soltar, no necesitas curso, no necesitas coach, no necesitas ritual elaborado. Apenas necesitas una decisión. Decretar y soltar y vivir. Pero es difícil, porque soltar de verdad asusta. Parece que estás desistiendo, parece que estás siendo irresponsable, parece que estás intentando menos. Y la sociedad dice lo opuesto. Dice, intenta más, esfuérzate más, controla más, planea mejor. Y todo esto bloquea la gracia divina.
Porque la gracia divina no necesita esfuerzo, necesita rendición, no necesita control, necesita confianza, no necesita planes, necesita fe. Florence Scovel Shinn lo explicó así. Imagina que plantas una semilla, la entierras, riega, y entonces, ¿qué haces? La dejas crecer. No te quedas desenterrándola para ver si brotó. No te quedas tirando para crecer más rápido. Confías. Sabes que la vida dentro de la semilla sabe lo que hacer. Y así es con los decretos. Tú declaras, tú plantas en la mente de Dios. Y entonces dejas. No te quedas verificando. No te quedas forzando. Confías que la inteligencia divina sabe cómo y cuándo manifestar. Pero la mente humana odia esto. Quiere controlar. Quiere saber cómo. Quiere saber cuándo. Quiere garantías. Y cada vez que exiges saber cómo, bloqueas. Porque estás diciendo para Dios, no confío que usted sepa el camino mejor. Voy a dictar cómo debe suceder. Y eso limita. Porque Dios tiene infinitos caminos. Pero tú, con tu mente limitada, solo ves 2 o 3 y exiges que sea por uno de esos. Y bloqueas todos los otros que serían más rápidos, más fáciles, más abundantes. Ese fue el error de una cliente llamada Sara. Ella quería casarse. Decretó. Pero al mismo tiempo ya había elegido quién sería el marido. Un hombre específico. Y hacía decretos para que él se enamorara de ella. Y Florence Scovel Shinn dijo, estás limitando la gracia divina. Estás diciendo para el universo, solo ese hombre sirve. ¿Y si hubiera alguien 10 veces mejor esperando para encontrarte? Nunca lo sabrás. Porque cerraste la puerta para él al insistir en otro. Sara soltó. Paró de enfocarse en el hombre específico. Decretó. Agradezco que mi pareja perfecta me encuentra ahora. Está hecho. Y se olvidó. En 2 meses conoció a alguien. En 6 meses estaba casada. Y ella misma admitió. Este hombre es 100 veces mejor que aquel que yo quería forzar. Florence sonrió. Siempre es así. Cuando sueltas el control, recibes algo mejor de lo que imaginaste. Porque tu imaginación es limitada. La gracia divina no lo es. Y ese es el poder olvidado. No está en visualizar más. Está en visualizar menos. No está en afirmar más. Está en afirmar una vez y olvidar. No está en tener fe mayor. Está en tener duda menor. Porque la duda no siempre es obvia. A veces viene disfrazada. De celo, de cuidado, de planeación, de verificación. Y cada vez que verificas si la manifestación está llegando, dudas. Cada vez que planeas exactamente cómo debe suceder, controlas. Y control y gracia divina no coexisten. Florence decía, tienes que elegir ley de causa y efecto o ley de la gracia divina. Causa y efecto es plantas y cosechas, trabajas y recibes, fuerzas y conquistas. Y eso funciona. Pero es lento, es difícil, es limitado. La gracia divina es diferente. La gracia divina es inmerecida. La gracia divina es inesperada. La gracia divina es milagrosa. No conquistas, recibes. No fuerzas, permites. No trabajas más, sueltas más. Y la clave para activar la gracia divina es una palabra. Una única palabra que Florence descubrió aquella noche de junio de 1925. La palabra que la presencia susurró. La palabra que cargaba volúmenes de significado. Y esa palabra es consumado. No está siendo hecho. No será hecho. Está consumado. Pasado. Completo. Finalizado. En lo invisible. En la mente de Dios.
y solo espera manifestación en lo visible. Pero ya está hecho. Cuando decretas usando consumado, algo cambia. No estás pidiendo, estás declarando, no estás esperando, estás reconociendo, no estás atrayendo, estás permitiendo. Y eso cambia todo, porque el pedido viene de falta, la declaración viene de autoridad, la espera viene de duda, el reconocimiento viene de certeza, la atracción viene de separación, la permisión viene de unión. Y Florence enseñó el decreto exacto, el que ella usaba, el que enseñaba solo a clientes listos, el que nunca publicó en libros, el que estaba en el manuscrito olvidado por 50 años. Y es este. Agradezco que la prosperidad infinita que ya es mía en lo invisible se manifiesta ahora en lo visible. Está consumado, está hecho. Y yo suelto completamente confiando que la inteligencia divina sabe el camino perfecto. ¿Simple? Sí. ¿Fácil? No. Porque la parte difícil no es el decreto. Es el soltar. Es realmente confiar. Es realmente olvidar. Es realmente parar de verificar, controlar, dudar. Pero cuando lo consigues, cuando realmente sueltas, los resultados son instantáneos. No siempre en manifestación visible, pero siempre en paz interior. Y la paz interior es señal de que desbloqueaste, de que estás fluyendo, de que la gracia divina fue activada. Florence decía, el universo tiene un único propósito para ti. Abundancia, en todo, dinero, salud, amor, alegría. No porque lo merezcas, sino porque es tu naturaleza divina. Eres hijo de un Dios abundante. La abundancia es tu herencia. Pero tú la bloqueas. Con miedo, con duda, con control, con desesperación. Y el único trabajo espiritual real es remover bloqueos. No crear abundancia. Ella ya existe. Solo permitir que fluya. Y YouTube tiene una herramienta poderosa que puedes usar ahora. El Super Thanks. Y Florence enseñaría así. Gratitud es decreto. Cada vez que eres grato, declaras, yo tengo. Y declarar yo tengo atrae más para tener. Entonces usa el Super Thanks como decreto vivo, como gratitud en acción, como reconocimiento de que lo que recibiste en este video ya está transformando tu vida. No después, ahora. Y esa gratitud abre portales, crea vacío, activa gracia divina. Y la próxima manifestación viene más rápido, porque no esperaste recibir para agradecer. Agradeciste como si ya hubieras recibido. Y ese es el secreto supremo. Ahora déjame enseñarte la técnica exacta que Florence usaba con clientes que estaban absolutamente bloqueados. Clientes que ya habían intentado todo y nada funcionaba. Era llamada la técnica del vacío sagrado y funcionaba en 3 movimientos simples, pero cada movimiento tenía que ser hecho con precisión absoluta. Si no, no activaba. Primer movimiento, decreto final. Vas a decretar una última vez y mientras decretas, vas a sentir que estás cerrando un ciclo, que estás plantando la última semilla, que después de eso, se acabó. No vas a hablar más sobre eso. No vas a pensar más sobre eso. No vas a decretar más sobre eso. Una única vez. Final. Completa. Consumada. Y el decreto es: agradezco que todo lo que necesito ya está provisto. Mi barco llegó al puerto seguro. Está consumado en la mente de Dios. Y yo libero completamente. Segundo movimiento. Redireccionamiento consciente. Cada vez que el pensamiento sobre lo que decretaste vuelva, y él va a volver, porque la mente humana es así. No luchas, no reprimes, no finges que no pensaste. Simplemente redireccionas. Piensas, ya está hecho en lo invisible, no necesito vigilar. Y entonces,
enfócate en otra cosa. Cualquier cosa. Trabajo, hobby, conversación, naturaleza, lo que sea. Lo importante no es en qué te enfocas, es que no te quedas rumiando, no te quedas checando, no te quedas dudando disfrazado de celo. Tercer movimiento. Gratitud sin razón. Todos los días, al despertar. Agradeces, pero no por lo que decretaste, por el simple hecho de estar vivo, de tener acceso a la gracia divina, de ser canal divino. Gratitud que no depende de resultado externo, que simplemente es. Y esa gratitud crea el vacío sagrado. El espacio vacío que jala manifestación como la tormenta, jala el rayo. Florence enseñó esta técnica a una mujer llamada Carmen en 1930. Carmen estaba con cáncer. Los médicos habían desistido. 6 meses de vida. Ella estaba aterrorizada. Había intentado todas las oraciones, todos los tratamientos alternativos. Nada funcionaba. Y Florence la miró a los ojos y le dijo algo brutal. Tú no quieres curarte. Tú quieres controlar la cura. Y mientras quieras controlar, vas a bloquear. Carmen se ofendió. ¿Cómo que no quiero curarme? Florence explicó. Tú quieres curarte del modo que tú crees correcto, en el tiempo que tú crees correcto, de la forma que tú crees correcta. Y cada vez que no sucede como tú quieres, entras en pánico. Y el pánico es duda concentrada. Y la duda cancela el decreto. Necesitas soltar el control. Necesitas confiar que si Dios quiere curarte, va a ser del modo de Él. Y el modo de Él es siempre mejor, más rápido, más completo que el tuyo. Carmen lloró, pero algo dentro de ella se rompió. Un control feroz que sostenía hacía años. Y ella aceptó hacer la técnica del vacío sagrado. Decretó una última vez. Agradezco que la salud perfecta que ya es mía en lo invisible se manifiesta ahora. Está consumado. Y yo suelto completamente. Y entonces Florence hizo a Carmen prometer algo insano. No vas a hablar más sobre la enfermedad. No vas a checar más síntomas. No vas a hacer más planes para los últimos meses. Vas a vivir como si ya estuvieras curada. No en negación, sino en fe absoluta. Carmen aceptó. Y fue aterrador, porque cada fibra de su cuerpo gritaba: «Te estás muriendo, pon atención». Pero ella redireccionaba. «Ya está hecho, no necesito vigilar». Y se enfocaba en vivir, en reír, en amar, en estar presente. Y algo milagroso sucedió. El dolor disminuyó. El cansancio desapareció. La paz llegó. Y 3 meses después, volvió al médico, que hizo nuevos exámenes. Y quedó mudo. El tumor había desaparecido. Completamente. Sin explicación médica. Sin razón lógica. Daniela vivió más 32 años. Y cada vez que contaba la historia, decía lo mismo. No fue la técnica lo que me curó. Fue el soltar. Fue parar de sujetar con tanta fuerza que estrangulaba el milagro. Fue confiar en que Dios sabía mejor que yo. Y cuando confié, cuando realmente solté, lo que era imposible se volvió inevitable. Y eso es el poder olvidado. No está en técnicas elaboradas. Está en simplicidad radical. Decretar, soltar, vivir. No decretar y esperar ansiosamente. No decretar y verificar obsesivamente. No decretar y controlar rígidamente. Sino decretar con fe absoluta. Soltar con confianza plena. Y vivir como si ya hubieras recibido. Porque en lo invisible ya recibiste. Solo necesitas permitir que lo invisible se torne visible. Y lo permites soltando, no sujetando. Florence contaba una parábola. Imagina que estás sujetando una pelota debajo del agua. Tienes que hacer fuerza constante.
empujar siempre, cansarte eternamente, y la pelota permanece sumergida. Pero en el momento en que sueltas, sin hacer nada, la pelota sube sola, por naturaleza, por ley, por inevitabilidad. Así es con tus manifestaciones. Las sujetas debajo del agua con control, miedo, duda, urgencia. Y ellas no suben, no porque no quieran, sino porque tú no dejas. Suelta, y ellas suben solas, rápidamente, fácilmente, inevitablemente. Pero hay un aviso que Florence siempre daba, y es crucial que lo entiendas. Soltar no es desistir, no es ser pasivo, no es no hacer nada. Tú aún actúas, pero actúas inspirado, no desesperado. Actúas con paz, no con urgencia. Actúas confiando, no forzando. La diferencia es sutil, pero esencial. Acción desesperada bloquea. Acción inspirada facilita. ¿Cómo saber cuál es cuál? Simple. Acción desesperada drena. Acción inspirada energiza. Acción desesperada cansa. Acción inspirada fluye. Entonces, cuando Florence decía, suelta, ella no decía, siéntate y espera. Ella decía, vive normalmente. Trabaja, busca oportunidades, pero sin desespero, sin urgencia, sin miedo de que si no lo haces vas a perder. Confiando que si es para ser tuyo, será, y si no lo es, algo mejor está viniendo. Esa confianza cambia todo, porque paras de perseguir y empiezas a permitir, y el universo responde a la permisión mucho más rápido que a la persecución. Un joven llamado Rodrigo buscó a Florence en 1932. Plena depresión económica, él había perdido todo y estaba pensando en desistir de la vida. Florence escuchó su historia y dijo, ¿sabes cuál es tu verdadero problema? No es falta de dinero, es exceso de miedo. El miedo te hizo sujetar, te hizo controlar, te hizo desesperar. Y todo eso bloqueó el flujo natural de abundancia que es tu derecho divino. Rodrigo no entendió. ¿Cómo puedo no tener miedo cuando estoy literalmente sin nada? Florence sonrió. Justamente, estás sin nada. Entonces no tienes nada que perder, nada que proteger, nada que sujetar. Estás en el lugar perfecto para soltar completamente, para confiar absolutamente, para activar la gracia divina totalmente, porque la gracia ama el vacío. Y tú eres vacío ambulante ahora. Úsalo. Rodrigo no tenía nada que perder, en verdad. Entonces hizo el decreto. Agradezco que prosperidad infinita fluye para mí ahora de formas inesperadas. Está consumado. Y soltó. Realmente soltó, porque no tenía energía para sujetar más, y empezó a vivir, un día a la vez, haciendo lo que aparecía para hacer, sin desespero, sin urgencia, apenas viviendo. Y en 6 meses tenía empleo. En 1 año tenía economías. En 2 años tenía negocio propio. En 5 años era millonario. Y cuando volvió para agradecer a Florence, ella dijo, no fue milagro, fue ley. Ley de la gracia divina, que siempre funcionó, siempre funcionará. Apenas necesita una cosa, que pares de bloquear. Y tú bloqueabas con miedo. Cuando el miedo salió porque no tenías más nada que perder, el bloqueo salió. Y la gracia divina fluyó, como siempre quiso fluir, como siempre intentó fluir, pero tú no dejabas, hasta que dejaste y todo cambió. Esa es la verdad que Florence quería que todo el mundo supiera. Tú no creas abundancia, tú la liberas. Ella ya está ahí, en lo invisible, en la mente de Dios, en el campo cuántico, en el plano espiritual. Llama como quieras. Ya existe, completa, perfecta, aguardando.
apenas aguardando que pares de bloquear. Sueltes el control, que confíes completamente. Y en el momento en que sueltas, manifiestas. Ni siempre inmediatamente en lo visible, pero siempre inmediatamente en el sentimiento. La paz viene primero, la manifestación viene después, pero viene inevitablemente. Y si estás sintiendo esa paz ahora, mientras escuchas esto, es señal de que algo desbloqueó, señal de que estás listo, señal de que este mensaje llegó en el tiempo perfecto. Y Florence enseñaba, cuando sientes paz sin razón externa, es Dios confirmando. Es lo invisible diciendo, está hecho, apenas vive. Y lo visible se va a alinear. Siempre se alinea. Puede demorar un día, puede demorar una semana, puede demorar un mes, pero siempre acontece, porque la gracia divina no falla, apenas aguarda permisión. Entonces aquí está lo que vas a hacer. Después de que este video termine, vas a decretar una última vez. No vas a guardar el video para decretar todo el día. No vas a repetir mañana. No vas a hacer ritual elaborado. Vas a decretar ahora, una única vez, con convicción absoluta. Y entonces vas a olvidar, vas a soltar, vas a vivir, confiando que está consumado, que está hecho, que está apenas aguardando manifestación en el tiempo perfecto. Y toda vez que la duda venga, y ella vendrá porque la mente humana es así, vas a recordar, yo ya decreté, está hecho, no necesito vigilar. Y vas a enfocar en gratitud, gratitud por estar vivo, gratitud por tener acceso a la gracia divina, gratitud por ser canal divino. Y esa gratitud va a mantener el vacío abierto, va a mantener el flujo libre, va a mantener la gracia divina activa. Y tu manifestación vendrá, inevitablemente. Y comenta aquí abajo, no me cuentes lo que decretaste. Eso es entre tú y Dios, pero cuéntame lo que sentiste. Porque el sentimiento es el lenguaje del alma. Y cuando sentiste paz, sentiste alegría, sentiste alivio, sentiste certeza. Es señal de que algo aconteció, en lo invisible. Y lo invisible siempre, siempre, siempre se torna visible. Es apenas cuestión de tiempo. Y el tiempo de Dios es diferente del nuestro, pero es siempre perfecto. Florence Scovel Shinn descubrió el poder olvidado en 1925. Enseñó en secreto por décadas. Guardó el manuscrito por 50 años. Pero el mensaje no podía quedar escondido para siempre. Tenía que volver. Tenía que ser revelada. Tenía que llegar hasta ti. Ahora, en ese momento. Porque estabas listo. Porque el tiempo era perfecto. Porque tu alma lo sabía. Incluso antes de que le dieras clic a este video, tu alma ya lo sabía. Que era el momento. El momento de soltar. El momento de confiar. El momento de activar el poder que siempre ha sido tuyo. Simplemente olvidado. Pero ya no más. Ahora lo recuerdas. Y al recordarlo, todo cambia. El poder no está en buscar. Está en soltar. No está en controlar. Está en confiar. No está en hacer más. Está en permitir más. Y Florence lo resumió todo en una frase que repetía todos los días hasta el día en que partió. Mi barco llega cargado. Lo veo en el horizonte. Y me relajo completamente sabiendo que está viniendo. Y llegó. Siempre llegó. Y llegará para ti también. Si sueltas, si confías, si activas la gracia divina en lugar de forzar a través de la ley de causa y efecto. Está consumado. Esas 3 palabras lo cambian todo, porque no es está siendo hecho, no es será hecho, es está consumado, completo, finalizado, hecho, en lo invisible. Y lo invisible
es más real que lo visible. Lo visible es solo sombra, reflejo, eco, de lo que ya existe completo en lo invisible. Así que cuando declaras, está consumado, no estás mintiendo. No estás fantaseando. Estás reconociendo una realidad espiritual que precede a la realidad física. Siempre precedió, siempre precederá. Y ese es el poder olvidado que Florence usaba para multiplicar riquezas. No solo la suya, sino la de todos a quienes enseñaba, de todos quienes confiaban, de todos quienes soltaban. El poder de reconocer lo invisible, de confiar en lo no visto, de soltar el control, de permitir la gracia divina. Un poder simple, un poder radical, un poder olvidado, pero no perdido, solo aguardando. Te estaba esperando a ti. Ahora, activándolo, manifestándolo, viviéndolo. A partir de este momento, nada más será igual, porque lo recordaste. Y el recuerdo es poder. Poder para cambiarlo todo. Comenzando ahora. Está consumado.